Las montañas se alzaban como colosales guardianas alrededor del lago, sus cumbres nevadas destacando contra un cielo limpio de un azul tan intenso que parecía irreal. El sol del mediodía bañaba el paisaje, proyectando sombras alargadas de las imponentes formaciones rocosas que rodeaban el valle. El todoterreno de Laura chirrió al detenerse en un camino polvoriento, rompiendo brevemente el silencio sepulcral del lugar. Apagó el motor y durante un momento solo escuchó el latido de su propio corazón, amortiguado por el aire seco y pesado. Al bajar del vehículo, sintió como el polvo fino se levantaba bajo sus botas, disipándose rápidamente como si temiera molestar la inmovilidad del entorno. Había algo inquietante en el valle, aunque ella no pudo identificar qué era. Quizás era el silencio, tan absoluto que cualquier sonido parecía un intruso. O tal vez era la forma en que las montañas la rodeaban, confinándola en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sacó su tablet para verificar las coordenadas y confirmar la ubicación del lago. La pantalla mostró las líneas de contorno del terreno, pero de repente comenzó a parpadear, la imagen se fragmentó como si algo interfiriera con su funcionamiento. Frunciendo el ceño, la golpeó suavemente con la palma de la mano, pero el problema persistía. Debe ser un fallo del software, dijo para sí misma, aunque sabía que el dispositivo había funcionado perfectamente hasta ese momento. Decidió recurrir a su brújula digital, pero esta giraba descontroladamente. Suspiró, frustrada, y sacó una brújula tradicional de su mochila. La colocó sobre una roca plana y observó con desconcierto cómo la aguja se movía erráticamente antes de detenerse, apuntando al sur por un breve instante, solo para volver a girar. Magnetismo residual, pensó, intentando tranquilizarse. Es común en áreas montañosas. Pero no podía ignorar un leve cosquilleo de inquietud. A pesar de las anomalías, el paisaje era impresionante. El lago, un espejo de agua oscura y silenciosa, parecía observarla desde su posición en el centro del valle. Rodeado por formaciones rocosas de formas extrañas y erosionadas por el tiempo, el lago brillaba bajo la luz del sol, reflejando el cielo como un cristal oscuro y misterioso. Instaló su equipo de medición sísmica a lo largo de un pequeño perímetro, clavando sensores en el suelo y asegurando cables que conectaban las estaciones al ordenador en el vehículo. Mientras trabajaba, su dron zumbaba a su alrededor, realizando un mapeo aéreo del terreno. Todo parecía ir bien hasta que el dron, en pleno vuelo sobre el lago, se detuvo repentinamente. Lo observó, confundida, mientras el aparato se balanceaba en el aire como si algo lo sostuviera. Luego, cayó en picado, impactando contra la superficie del agua y desapareciendo bajo ella con un sonido sordo. «Maldita sea», exclamó, corriendo hacia la orilla. Sacó el control remoto y revisó la grabación. Antes de que el dron se detuviera, el audio captó un zumbido apenas audible, un sonido constante que, aunque tenue, era extraño e inquietante, rebobinó varias veces, con cada reproducción aumentaba su incomodidad. Miró al lago, ahora completamente inmóvil, como si nunca hubiera sucedido nada. El desconcierto la invadió, pero lo atribuyó al estrés del trabajo en solitario y a la altura. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, el valle cambió. La luz dorada tiñó las rocas y el lago de un color cálido, pero la temperatura descendió rápidamente, trayendo consigo una sensación de opresión. Mientras revisaba los datos de sus sensores junto al todoterreno, un nuevo sonido llamó su atención. Era sutil al principio, un leve zumbido que parecía emanar de las rocas cercanas. Laura se detuvo y alzó la vista, tratando de localizar la fuente. El sonido era diferente al que había escuchado en la grabación del dron. Este tenía un tono más bajo, como un murmullo colectivo que sonaba en el suelo bajo sus pies. Se acercó a una de las formaciones rocosas y colocó la palma de su mano sobre la superficie rugosa. Podía sentir la vibración, como si algo en el interior estuviera vivo. La noche había caído con un peso opresivo, envolviendo el valle en un manto de oscuridad perforado únicamente por el haz de luz de su linterna. El zumbido que antes era apenas perceptible ahora se había convertido en un murmullo insistente, reverberando a través de las rocas y la tierra. Con cada paso hacia el lago, sentía como si el sonido se colara dentro de ella, vibrando en sus costillas y en lo más profundo de su mente. El agua del lago brillaba tenuemente bajo la luna, pero algo estaba mal.
Las ondas en la superficie no seguían un patrón natural. No eran causadas por el viento ni por ningún movimiento de peces. Era como si algo debajo estuviera respirando. Se detuvo en la orilla, enfocando su linterna hacia el centro del lago. El zumbido se hizo más fuerte, ahora acompañado de un ruido más grave, como si una multitud lejana estuviera hablando al unísono. Apretó los dientes, resistiendo el impulso de huir. Sabía que debía documentar lo que estaba ocurriendo. El suelo tembló bajo sus pies, un movimiento sutil al principio, luego más violento. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Frente a ella, el terreno comenzó a agrietarse, revelando un abismo oscuro del que brotó un vapor cálido y denso. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada, azufre y algo más, algo podrido y antiguo que le revolvió el estómago. De repente, el canto se volvió ensordecedor. Era como si las rocas mismas estuvieran gritando. Entonces, el lago estalló. Una masa informe surgió de las aguas, rompiendo la superficie con una fuerza descomunal. Retrocedió, asustada, mientras el agua caía en cascadas alrededor de la cosa que había emergido. No tenía una forma fija, era una amalgama de roca, carne y musgo que se retorcía en constante transformación. Extremidades irregulares brotaron de su cuerpo, solo para desaparecer y dar paso a nuevas formaciones grotescas. Sus ojos, si es que eran ojos, aparecían y desaparecían en el caos de su forma, proyectando una mirada vacía. Su movimiento no seguía las leyes de la física, flotaba, se arrastraba y se expandía como si el espacio mismo se deformara a su alrededor. Sintió que sus rodillas cedían, incapaz de resistir la presión de aquella presencia. El canto era ahora una fuerza que la aplastaba, dificultando su respiración y nublando sus pensamientos. Cada fibra de su cuerpo quería rendirse, dejarse caer y aceptar el final. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó la linterna en su bolsillo y la encendió. La luz intermitente atravesó la oscuridad, alcanzando a la criatura. Esta se retorció violentamente, emitiendo un sonido que hizo eco en las montañas, un aullido gutural que hizo que le dolieran los oídos. Aprovechando la distracción, se puso de pie tambaleándose y corrió hacia su todoterreno. Mientras huía, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Las piedras que rodeaban el lago, antes inertes, ahora se movían, rodando cuesta abajo como si fueran guiadas. Una lluvia de rocas comenzó a caer desde las colinas, bloqueando caminos y llenando el aire con una nube de polvo que dificultaba la visibilidad. Alcanzó su vehículo, jadeando, con el corazón latiendo frenéticamente. Subió al asiento del conductor y giró la llave, pero el motor no respondió. El tablero estaba apagado, y un olor a quemado llenaba el interior. Salió desesperada, abriendo el capó solo para encontrar los cables retorcidos y carbonizados, como si una fuerza los hubiera destruido. No tuvo tiempo para lamentarse. Tomó su mochila con lo esencial, la linterna, el teléfono, un mapa y algo de comida y agua. La criatura, o quizás criaturas, se movían hacia ella, sus formas cambiantes se acercaban lentamente. El canto seguía, ahora más fuerte, sonando no solo en el aire sino en el suelo y en las rocas mismas. Miró a su alrededor y encontró un sendero que descendía por la ladera de la montaña. Sin dudarlo, comenzó a correr por él, esquivando raíces y piedras sueltas. A medida que descendía, las criaturas parecían multiplicarse. Surgían del lago y de las grietas del terreno, como si todo el paisaje estuviera despertando de un letargo milenario. Sus formas eran inconstantes, como si fueran parte del paisaje cobrando vida. Una de las extremidades casi la alcanzó, rozando su brazo con una garra de piedra que le dejó una herida superficial. El corte ardió inmediatamente, y sintió un latido que parecía sincronizarse con el canto. Su mente, nublada por el dolor y el miedo, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El camino estaba cada vez más inclinado, y tropezó varias veces, pero el miedo la mantenía en movimiento. Sabía que si se detenía, no habría salida. En su mente, el canto seguía sonando, como una orden que intentaba arrastrarla de vuelta al lago. El rugido del río era un estruendo caótico que eclipsaba momentáneamente el canto. Llegó a la orilla, sin aliento. El agua corría veloz, turbulenta,
iluminada tenuemente por la luz de la luna. Miró hacia atrás, y en la distancia, las criaturas seguían moviéndose, sus formas cambiantes deformaban la realidad del paisaje. Sin pensarlo más, se lanzó al río. El agua helada la golpeó, cerrándole los pulmones y robándole el aliento. La corriente la arrastró inmediatamente, como un juguete de trapo. El frío era paralizante, cada músculo de su cuerpo protestaba mientras luchaba por mantenerse a flote. El canto no se detuvo. Incluso en el estruendo del agua, lo sentía, como un eco que vibraba en su mente. Era imposible ignorarlo. Las palabras, o lo que parecían palabras, eran incomprensibles, pero llenaban su conciencia con un peso que la hacía querer rendirse. Se golpeó varias veces contra las rocas, sintiendo el dolor punzante en sus costillas y piernas. Pero no se detenía. Su instinto de supervivencia era más fuerte que el miedo que la inundaba. Finalmente, la corriente la arrojó hacia una orilla fangosa. Tosió y escupió agua, temblaba violentamente mientras intentaba incorporarse. Sus manos se hundieron en el barro mientras miraba alrededor, asegurándose de que las criaturas no la hubieran seguido. Por primera vez, parecía estar sola. Después de caminar durante horas tambaleándose a través de la vegetación y los senderos irregulares, llegó a una pequeña aldea. Las luces tenues de unas pocas casas de adobe la recibieron, parpadeando en la neblina matutina. Estaba cubierta de lodo, con la ropa rasgada y sucia, y una herida en el brazo que ardía como si estuviera en llamas. Los aldeanos la encontraron en el centro de la plaza, diciendo incoherencias mientras se desplomaba de rodillas. Las piedras cantan, están vivas, balbuceaba, antes de perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba en un pequeño hospital, tumbada en una cama rígida con sábanas ásperas. Las paredes eran blancas, pero olían a humedad y desinfectante. Intentó levantarse, pero el dolor en su cuerpo la obligó a quedarse quieta. Un médico entró, acompañado por una enfermera. Encontramos algo en su brazo, dijo el médico, mostrando un pequeño frasco de vidrio. Dentro, un fragmento de roca negra, irregular y cubierta de una textura que parecía orgánica, flotaba en un líquido transparente. Laura sintió náuseas al verlo. ¿Qué es eso?, preguntó. No lo sabemos. Pero parecía estar creciendo dentro de la herida. Nunca hemos visto algo así. El médico dejó el frasco sobre una mesa y salió, pero ella no podía apartar los ojos de él. Sentía que ese fragmento todavía estaba conectado a ella de alguna manera. El canto, aunque distante, seguía sonando en su mente. Había dejado atrás su carrera y cortado lazos con antiguos colegas. Incluso había cambiado de residencia 3 veces en un intento de escapar de la sensación opresiva que la seguía. Pero el canto la alcanzaba en los momentos más inesperados. Al principio, era un sonido en el silencio de la madrugada, como un viento lejano que atravesaba las paredes. Luego, llegó en los sueños, un eco incesante que se mezclaba con imágenes del lago y las criaturas. Soñaba con grietas que se abrían bajo sus pies, tragándola, arrastrándola de vuelta a ese lugar olvidado. Una noche, mientras revisaba los pocos documentos que había logrado salvar de su expedición, notó algo extraño en su viejo portátil. Lo había dejado encendido para buscar información, pero la pantalla mostraba un archivo de audio que no recordaba haber grabado. El título era simple, canto.wav. Con las manos temblorosas, hizo clic para reproducirlo. Al principio, solo había un zumbido bajo, apenas audible. Pero poco a poco, el sonido se intensificó, formando un patrón que reconoció de inmediato. Era el canto. Cerró el archivo de golpe, pero el zumbido persistió. No en el ordenador, sino en el aire alrededor de ella. Era como si el sonido hubiera cruzado el umbral de lo físico, como si hubiera invadido su espacio sin necesidad de dispositivos. Retrocedió hasta la pared, con los ojos clavados en el ordenador, pero algo en su interior sabía que no había escapatoria. El canto no solo sonaba en su mente, parecía haberse incrustado en el tejido mismo del mundo. En los Andes, el lago permanecía quieto bajo el cielo estrellado. Pero las rocas que lo rodeaban vibraban con un pulso sutil, sincronizado con el eco lejano de la grabadora. El valle, una vez silencioso,
ahora estaba vivo. Los caminantes ocasionales que pasaban cerca del área juraban haber escuchado un sonido extraño, como una melodía grave que parecía venir del suelo. Los pocos que se atrevían a acercarse más contaban historias de pesadillas recurrentes después de su visita, sueños de un lago oscuro y formas que se movían bajo el agua. Un día, encendió el televisor y vio una noticia breve: expedición minera se cancela tras la desaparición de una grabadora cerca del lago en los Andes. Los equipos encontraron lecturas sísmicas anómalas pero decidieron abandonar el lugar. Laura apagó la pantalla, sus manos temblaban. Sabía lo que significaba. En lo profundo del lago, su grabadora seguía reproduciéndose, amplificando el canto. Y este no iba a detenerse. Era una llamada, una advertencia, o una invitación. Incapaz de soportar más, miró por última vez su reflejo en un espejo empañado por el vapor. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, antes llenos de determinación, ahora parecían vacíos. En su mente, el canto seguía creciendo, llenando cada rincón de su conciencia. Le pareció escuchar un sonido en el aire, apenas un murmullo, pero inconfundible: vuelve. Y mientras las luces parpadeaban en su pequeño apartamento, ella comprendió que la llamada de las piedras nunca se detendría. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.